Saludos. La videocharla de hoy la vamos a dedicar a un resumen de la presentación de una sesión sobre valoración geriátrica y principales síndromes geriátricos que va a tener lugar en el curso de FADI que tenéis ahí arriba en la pantalla y al que podéis inscribir. Son 3 sesiones que se harán en abril y en mayo. Bueno, el contenido, hay varios vídeos, determinados vídeos que ya os iré diciendo que ya están colgados, que ya se han tocado en este canal. De todas maneras lo haremos resumido y de la manera más breve posible. El contenido de la charla va a versar sobre el concepto de salud, sobre la valoración geriátrica integral, sobre el proceso de envejecimiento y, bueno, como siempre, una serie de breves consejos. Por cierto, os pido un favor, os acordáis de esta pequeña diapositiva de abajo, de las 3 figuras, de las 6 figuras, y luego hablaremos de ellas. En cuanto al concepto, la definición de salud, dada por la Organización Mundial de la Salud, nos vamos a basar principalmente en el concepto de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Muy importante tener el concepto holístico, integral o biopsicosocial. De hecho, la valoración geriátrica tiene el apellido integral por eso, precisamente, por la integralidad, por el factor holístico de las personas. La valoración geriátrica integral, que ya os digo, hay un pequeño vídeo cuando veáis esa imagen de YouTube con la mano levantada, es que hay un vídeo en el canal sobre el tema, con lo cual está más ampliamente explicado. Recordar que es un instrumento, una herramienta de evaluación multidimensional, biopsicosocial, y funcional y que permite pues, identificar problemas, priorizar necesidades de las personas mayores. Acordaros, lo vamos a ver enseguida, de las esferas para hacer esta valoración. Efectivamente, las esferas consisten las funcionales, las escalas para detectar las necesidades básicas, las instrumentales, las que necesitan un apoyo de alguna herramienta, acordados de las escalas de Bartel y de Lawton, y luego la esfera clínica, pues valorar la nutrición, la masa corporal, el equilibrio, la marcha, la cognitivo, el lenguaje, la praxis, la memoria, el recuerdo diferido, la atención y, muy importante, como todas las demás, la esfera psicoafectiva sobre los problemas de depresión, de ansiedad, etcétera. Es importante también concebir que los mejores cuidados, puesto que esta charla va destinada principalmente a voluntarios cuidadores, los mejores cuidados son los que guardan un equilibrio entre el mantenimiento de la máxima independencia de la persona a la que estamos acompañando y la seguridad de la persona mayor. El proceso de envejecimiento son una serie de cambios graduales en el ser biopsicosocial, empiezan desde que nacemos y en la parte ya más alta de la vida pues hay una presentación atípica de enfermedades, aparecen enfermedades específicas y bueno, el estado de salud suele ser, no tiene por qué, pero suele ser más delicado. Hay un aumento de la vulnerabilidad, de riesgo de enfermedad, de pérdida de autonomía, de iatrogenias, es decir, efectos adversos de atenciones médicas. Según la Organización Mundial de la Salud, hay determinadas escalafones de edades, varían muchísimo con cada país, con cada cultura, con cada persona, pero siempre, si os fijáis, tiene en cuenta todo lo que estamos diciendo a nivel biopsicosocial, la parte social, la parte psicológica, la edad física, la edad cronológica, etc. Quiero que busquéis, si podéis, pues la posible similitud o de dónde viene la palabra senil, si tiene correlación con la palabra senado y senadores. Bueno, las principales patologías geriátricas las podemos ver en cualquier manual de geriatría, os dejo ahí uno por si acaso lo queréis manejar, son manuales complejos porque son a nivel médico, pero en fin, tenemos, las patologías son las mismas que en cualquier persona, lo que pasa que, como hemos dicho anteriormente, se presentan de diferente manera. Sí es cierto que aparece el concepto de cronicidad, que ya es una enfermedad no curable,
son problemas colaterales asociados muchas veces a la edad y en cadena con otras patologías, y se pasa de estar enfermo a ser un enfermo. El paciente crónico complejo es aquel que presenta, suele ir muy relacionado con el avance de la edad y se presenta cuando coinciden varias enfermedades crónicas. En esta situación tenemos que tener en cuenta con la persona a la que acompañamos los procesos de adaptación y de negación. Seguramente en charlas sobre comunicación con las personas nos comentarán más sobre este aspecto. Tenemos que tener en cuenta de todas maneras que en principio cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad crónica, que ya la va a tener de por vida, hace un pacto, hay que tener en cuenta, este pacto es un duelo realmente. Se hace un pacto, la persona pasa una época, una fase de tristeza, que no tiene por qué ser depresión normalmente, y luego la fase de adaptación, que no necesariamente tiene por qué ser explícita. Bueno, el significado de enfermedad para personas mayores es muy importante y reiteramos el concepto biopsicosocial integral. Existe una pérdida del control personal, existe una pérdida de la autoestima y del valor propio, existen cambios en la imagen corporal, hay una reducción del estatus social y una alteración de las relaciones interpersonales. Efectivamente, la vejez es una etapa de pérdidas, marcha de hijos, pérdida del trabajo porque ya uno se ha jubilado, deterioro progresivo de la salud, fallecimientos de personas muy allegadas como pueden ser cónyuges, cuando no ya a veces hijos, y una serie de pérdidas y duelos, de adaptaciones y desadaptaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta como patologías, como fases patológicas, quizá en un momento dado en las personas mayores. Muy brevemente, puesto que estamos hablando en un resumen, hablar del envejecimiento saludable como las actitudes saludables que hacen que el proceso de envejecer, pues en él habría que fomentar y mantener una capacidad funcional que permita el bienestar de esta etapa de la vida. Es, como se suele decir, poner vida a los años y no años a la vida. Como hemos comentado anteriormente, en las personas mayores hablaríamos más que de patologías en sí, de síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos vienen a ser un conjunto de cuadros clínicos causados por la reunión de varias enfermedades de alta prevalencia de por sí ya en el adulto mayor. Son frecuentemente origen de incapacidad funcional y social y son multifactoriales porque confieren una importante vulnerabilidad en el impacto y en la vida, la calidad de vida de esas personas. Tenemos ahí los principales síndromes en personas mayores, como pueden ser delirium, las demencias, deterioro funcional, la inmovilidad, la disfagia, depresión, etc. La fragilidad, quizá, le vamos a detener ahora un segundín posteriormente, es el síndrome más presente en las personas mayores. Efectivamente, el concepto de fragilidad es el de un deterioro progresivo relacionado con la edad y con los sistemas fisiológicos. Provoca una disminución de las reservas y de la capacidad intrínseca. En este síndrome hay una mayor vulnerabilidad a los factores de estrés en cuanto a resistencia del organismo. Hablamos del estrés físico más que del psicológico también, pero principalmente del físico, y un aumento en el riesgo de unos resultados sanitarios adversos, lo que hemos comentado antes de las iatrogenias. ¿Cómo se valora? Estamos hablando de valoración también, pues básicamente con muchísimas más pruebas que estas, pero básicamente con la pérdida de fuerza de la mano, con la velocidad al caminar, con la pérdida de peso y con la actividad física que realizan la persona mayor. La prevención de este síndrome principalmente constituye el hacer ejercicio. Otro síndrome es importante, simplemente mencionarlo, la sarcopenia, que es pérdida de la carne, la inmovilidad. Sarcopenia conlleva muchas veces la inmovilidad con la consecuencia aparición de úlceras por presión, que es otro síndrome importante en las personas mayores. Personas mayores suelen aparecer síncopes, como es el síndrome confusional agudo, lo que a veces se denomina delirio, no está claro la diferencia entre uno y otro.
el llamado síncope del anciano y el golpe de calor, que será tratado en algún vídeo y posteriormente en este curso del que os estoy hablando de algún compañero, puesto que es una situación de emergencia. También síndromes relacionados con los huesos, como son la osteoporosis, la fractura de cadera y el consecuente dolor. La salud mental es muy amplio hablar de la salud mental y los estados de ánimo de las personas mayores, pero muy rápidamente comentar depresión y ansiedad, que suelen ir de la mano y que suelen estar muy infradiagnosticadas, pasan desapercibidas con mucha frecuencia. Hay situaciones de incapacidad de disfrutar de las cosas agradables de las personas mayores, ausencia de deseos o temores. Existe el deterioro cognitivo leve, que es un estado intermedio entre normalidad cognitiva y demencia. Tiene que ser diagnosticada y diferenciada por especialistas en valoración geriátrica, diferenciada en relación a la demencia leve, que sí ya precisa una exploración más profunda y en el que sí existe pérdida mayor de actividad cognitiva. Además, tiende a causar inadaptación social. Repito, no es lo mismo, en ambos casos existe pérdida de memoria y de capacidades. Demencia tiene 3 grados, principalmente, la demencia leve, moderada y grave. Las diferencias, la clasificación la hace un médico geriatra, especialistas en demencia, especialistas en psiquiatría, en fin, un equipo de salud. Y habría que entrar y diferenciar con el Alzheimer y con la demencia. Las diferencias entre Alzheimer y una demencia: el Alzheimer es mortal a medio y corto plazo y la demencia no tiene por qué ser. Acordaros que hasta hace muy poco todo era demencia senil. Todo ello tiene que ser valorado en una valoración geriátrica llevada por geriátricas y profesionales. Del Parkinson, que es otra patología que puede aparecer, es un trastorno neurodegenerativo, progresivo y bueno, que no tiene cura, pero sí hay medicamentos que lo pueden amortiguar, incluso en algunos casos hablan ya también de cirugía. En las personas mayores, la pérdida de memoria puede ser causada por determinadas patologías, pero no por el envejecimiento en sí mismo. Hablar de que hay una pérdida de memoria subjetiva, otra más objetiva. La subjetiva es más relativa, nos puede pasar a cualquiera, olvidarnos las llaves, olvidar dónde hemos aparcado el coche. Las causas pueden ser estrés, depresión, y en la objetiva sí son problemas reales y tienen que ser verificadas por test y por profesionales de la salud. Por cierto, ¿os acordaríais 5 segundos de las imágenes? Vale, espero sinceramente que os hayáis acordado por lo menos de alguna. Seguimos. Estimulación cognitiva, que también tenemos un vídeo en el canal. Pues bueno, recordaros que es importante hacerlos con las personas mayores, jugar con ellos. Definitiva, establecer comunicación y jugar con ellos. Las alteraciones del sueño, que también tenemos un vídeo. Recordarlo, hablaremos de ella en la charla, pero bueno, recordar que hay una videocharla. Sobre la medicación, que es una parte fundamental del cuidado de las personas mayores. Hay también un vídeo y hablaremos en la charla presencial pues más ampliamente de ello, sobre todo de los problemas que surgen cuando las personas mayores no quieren tomarse la medicación. En cualquier caso, recordar contactar con los equipos de salud para que nos solucionen cualquier duda. Compartir una serie de notas. Destacaría recordar los mejores cuidados son los que guardan el equilibrio entre mantener la máxima independencia y la seguridad de cada persona, y que una acción voluntaria puede impactar muy positivamente en la calidad de vida de la persona cuidada. Y nada, daros las gracias y esperaros en la próxima charla o presencialmente en el curso. Hasta luego.